The 340 patients range from violent, mentally disturbed criminals to patients with learning disabilities, abandoned by their families. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las historias reales de hospital más aterradoras. So they punished you and put you here? Yes. Do they do this all the time to you, John? Yes. Para esta lista veremos algunas de las historias más perturbadoras que han salido a la luz en torno a instituciones médicas. ¿Conocías alguno de estos hospitales o su reputación? Haznoslo saber en los comentarios. Hospital Estatal de Filadelfia en Bayberry. Revelación total. La propia naturaleza de este video significa que vamos a hablar de algunos sucesos muy oscuros y preocupantes. Philadelphia State Hospital was infamous for an 80-year history of patient neglect, abuse, and murder. Dicho esto, la mente sigue atónita ante las condiciones descritas en el Hospital Estatal de Filadelfia, en Bayberry. Para empezar, el hospital psiquiátrico estaba muy superpoblado. Una fuente de 1960 afirmaba que Bayberry albergaba a más de 7,000 pacientes. Además, las operaciones del estado de Pensilvania en Bayberry estaban plagadas de malos tratos a estos pacientes, incluidos algunos delincuentes alojados ilegalmente. Las pruebas de estos malos tratos atrajeron la atención nacional en 1946, cuando la revista Life publicó fotografías de personas amontonadas en pasillos llenos de aguas residuales. Bayberry no superó las inspecciones estatales hasta la década de 1980, antes de cerrar sus puertas definitivamente en 1990. In April 1988, a lawsuit was filed on behalf of the patients at Bayberry. We filed the litigation essentially to make sure that the people who lived in Bayberry, if they did not need to be hospitalized, were provided alternative community services. Hospital Severals. Severals Hospital near Colchester is one of about 150 psychiatric hospitals in the country. Hospitals that try to meet the needs of the mentally sick, not merely with treatment, but with practical help for living an ordinary life in the community. Los primeros años del Hospital Severals en el Reino Unido no fueron noticia por los malos tratos infligidos a los pacientes. De hecho, durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el personal del hospital tuvo un comportamiento heroico, haciendo todo lo posible por llegar hasta los pacientes heridos y tratarlos. Sin embargo, la existencia de Severals no estuvo exenta de polémica debido a las historias de lobotomías y terapias de electroshock practicadas entre sus muros. En concreto, este tipo de procedimientos se administraban a menudo a personas que no lo necesitaban, como mujeres internadas en Severals contra su voluntad. Pero el hospital logró salir del otro lado de la polémica y siguió funcionando como tal hasta el cierre oficial en 1997. The land's now been sold for an undisclosed sum to a consortium of house-building investors, Taylor Wimpey, Bloor Homes and Bellway. It's thought more than 1,000 homes could be built on the site. Hospital Estatal de Topeka. El Hospital Estatal de Topeka, en Kansas, también cerró en 1997, poniendo fin a una asombrosa e infame existencia que comenzó allá por 1872. Topeka State fue infame por varias razones. Una de ellas, las persistentes acusaciones de abuso y maltrato a los pacientes. También se acusó al hospital de albergar al menos a un paciente, un ciudadano danés llamado John Crabb, que se encontraba allí por accidente, ya que nunca se le había detectado ningún trastorno mental. La esterilización forzada también se llevó a cabo en Topeka, en virtud de una controvertida ley de Kansas promulgada en 1913. Además, los empleados de Topeka State afirmaron que el ambiente de trabajo era deficiente, mientras que una terapeuta llamada Stephanie Ulrich fue asesinada por un paciente mientras trabajaba allí en 1992. Hospital Estatal de Weston, también conocido como Asilo Lunático Trans-Allegheny. Weston Hospital, West Virginia's oldest public institution, has been operating for nearly 130 years. Located on a 200-acre hillside, the facility treats patients, or clients as the hospital prefers, over the age of 18. El tema del exceso de pacientes parece surgir una y otra vez cuando se habla de muchas instalaciones de salud mental en desgracia. El Hospital Estatal de Weston fue otro de los acusados de admitir a demasiados pacientes de los que realmente podían ser tratados. Pero este no era el único problema del hospital, ya que Weston también se hizo tristemente famoso por su falta de sanidad básica. Saw people who were unclothed, saw feces on the floor, saw
hoses that are used to squirt people off. Saw 23 people waiting in line to take a tub bath and the bath not cleaned. A menudo se alojaba a los pacientes en celdas enjauladas mientras esperaban a ser atendidos, y muchos de los ingresados en Weston estaban ahí por problemas de consumo de sustancias en lugar de por diagnósticos de salud mental. Muchos murieron en Weston por esta combinación de hacinamiento e insalubridad, mientras que el edificio dejó de funcionar como hospital y hoy existe como atracción turística con un nuevo nombre, el asilo lunático Trans-Allegheny. Trans-Allegheny Lunatic Asylum is a massive old mental health hospital, and it is terrifying. Oddly enough, the entire property is 666 acres. With 13 buildings. Hospital Psiquiátrico de Volterra, también conocido como Ospedale Psiquiatrico di Volterra. La Ley Basaglia, también conocida como Ley 180, desinstitucionalizó el sistema de hospitales psiquiátricos en Italia. Esto ocurrió en 1978 y supuso un giro de este tipo de instituciones hacia sistemas de atención más presenciales. El Hospital Psiquiátrico de Volterra, situado en la región toscana del país, probablemente habría cerrado a pesar de la Ley 180. Esto se debió a la insidiosa reputación del hospital como lugar donde se abusaba habitualmente de los pacientes. So this asylum pretty much focused a lot on electroshock therapy. They did tons of stuff to people's nervous systems and try to figure out other things and learn from that. Volterra sigue hoy en ruinas, pero su legado fantasmal está consagrado en las sombras, las telarañas y los recuerdos de quienes sufrieron en sus terrenos. La falta de sanidad, un ambiente de prisión y sí, el hacinamiento afectaron a Volterra. Además, algunos de los internos fueron admitidos por sus creencias políticas, sin apenas contacto con el mundo exterior. Manicomio de Athens, alias The Riches. La zona que en su día albergó el llamado Manicomio de Athens funciona ahora como una urbanización llamada The Riches. Sin embargo, los entusiastas de lo paranormal acuden a menudo a este lugar, gracias al infame legado del antiguo hospital. Now, people who have visited here at night have reported visible sightings of ghosts and strange lights. En realidad, la institución cambió de nombre a menudo durante su existencia, y al principio tenía una existencia comunitaria en la que los pacientes realizaban diversas tareas en los terrenos. Entre ellas, se incluían tareas como la jardinería o el cuidado del ganado. Pero el legado de Athens también se ha visto empañado por procedimientos y tratamientos habituales en la época, que hoy se consideran crueles e inusuales. La hidroterapia, la lobotomía, el electroshock y otros tratamientos eran habituales. Además, los registros del hospital contienen una asombrosa cantidad de mujeres sometidas a cuidados por razones como epilepsia, depresión, menopausia y, entre comillas, histeria. There are reportedly over 2,000 people buried on the Riches property. Most of the graves on the property are unmarked, with only numbers left behind to identify the bodies in the graves below. Hospital Estatal de Danvers. El Plan Kirkbride es una frase que aparece a menudo cuando se investigan hospitales antiguos. Su homónimo, el psiquiatra Thomas Kirkbride, diseñó el plan para promover una construcción que permitiera la mayor cantidad posible de aire y luz natural. Desgraciadamente, estas buenas intenciones ofrecen poco consuelo a los pacientes que sufrieron en lugares como el Hospital Estatal de Danvers. Las lobotomías eran supuestamente habituales, y Danvers, en su momento de mayor uso, estaba gravemente superpoblado. Hoy en día el legado de esta institución, ahora demolida, se puede ver en sus vínculos con los juicios por brujería de Salem y la ficción de terror de H.P. Lovecraft, así como en su historia de maltrato a los pacientes. Danvers se construyó en un terreno que fue propiedad del juez de Salem, John Hathorne, mientras que Lovecraft supuestamente basó su icónico sanatorio Arkham en el hospital. Escuela y Hospital Estatal de Penhurst. Byberry no fue el único hospital de Pensilvania que recibió un ojo morado por su legado contaminado. One of the practices that gets some of the most outcry was the idea that they would remove the teeth from residents. Now that's a fact. It happened here. La Escuela y Hospital Estatal de Penhurst tuvo originalmente otro nombre, más desagradable: Institución Estatal del Este de Pensilvania para débiles mentales y epilépticos. Su misión como centro de salud mental quedó anulada casi de inmediato. Esto se debía a que Penhurst
albergaba a muchos que no estaban ahí por razones médicas, como delincuentes y huérfanos. El médico jefe de Penhurst, Henry Goddard, afirmó que todo débil mental es un delincuente en potencia, mientras que el personal del hospital era acusado sistemáticamente de ejercer la violencia contra las personas a su cargo. I did something I wasn't supposed to be doing. So they punished you and put you here. Yes. Do they do this all the time to you, John? Yes. Las condiciones en Penhurst fueron expuestas a nivel estatal y local en 1968, gracias a un reportaje del periodista Bill Baldini. We ship them 25 miles out of town to a state-operated institution and forget them while they decay from neglect. Hospital Bethlehem Royal, también conocido como Bedlam. El Hospital Bethlehem Royal es el centro más antiguo de esta lista, con una reputación igualmente antigua de tragedia. Bethlehem se fundó en 1247 y los historiadores sitúan su transformación en centro de salud mental en torno a 1377. Salud es probablemente la última palabra asociada a Bethlehem, gracias a los informes de que muchos pacientes eran tratados más bien como prisioneros encadenados y con cadenas. The patients had come to Bedlam hoping that this was the one place in London, in the country, in the world they could find respite and care, only to discover that their food was taken away from them and sold on, their clothes were taken off their backs. A otros en Bethlehem simplemente se les permitía vagar por los pasillos, sin tener en cuenta su estado mental o físico. El hospital estaba sucio, ya que se construyó sobre una alcantarilla. Los desechos eran habituales en Bethlehem. Muchos pacientes morían de desnutrición y otros eran víctimas de crueles procedimientos de tratamiento, incluida la terapia de sanguijuelas para sangrar. Say we don't have access to leeches, what sort of other equipment would we use to bloodlet? The most common way to bleed somebody, of course, is to just use a knife and we'd cut them. Bethlehem funciona hoy de forma muy distinta, pero la historia recuerda y marca su inquietante legado. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Hospital Nacional Federico Mora. What goes on inside the walls of the Federico Mora Psychiatric Hospital is a closely guarded secret. Journalists are not allowed, so we've arranged a visit posing as a charity offering help. Un artículo de la BBC de 2014 sacó a la luz las condiciones increíblemente espantosas y horribles que se esconden en este hospital de Ciudad de Guatemala. The 340 patients range from violent, mentally disturbed criminals to patients with learning disabilities, abandoned by their families. El Hospital Nacional Federico Mora fue señalado por el artículo que incluía una entrevista muy franca con su director, Romeo Minera, quien admitió que las personas alojadas en el Federico Mora eran víctimas de agresiones, algunas de ellas bajo fuertes sedantes. El artículo continúa comentando que los internos parecen, cito textualmente, más prisioneros de un campo de concentración que pacientes. Se describe a los pacientes como apenas vestidos y a menudo sucios, cubiertos de desperdicios. The campaign group Disability Rights International gained limited access to the hospital in 2012. A patient told the charity's director, Eric Rosenthal, about how she was restrained. We're going to see the restraints hanging from the wall where she was tied. And she revealed an even more disturbing layer of abuse. El Federico Mora también se describe como un oscuro infierno en la tierra, con alimañas conviviendo con los pacientes y abusos sexuales como forma de vida para muchos de los que tienen la desgracia de encontrarse entre sus muros. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.